Hola con todos, continuando con nuestro tema de la tecnología de semillas. Seguiremos a partir de donde nos quedamos en nuestra presentación anterior, que como había comentado, es una sola, el tema va básicamente relacionado, pero también hay bastante información que revisar de cada cosa. Entonces avanzamos lo que habíamos visto. eh, de dónde viene el término tecnología, por qué semillas, el- cómo inició la agricultura, el tema de la revolución industrial, las condiciones que debe tener una semilla para tener una buena calidad, que fue donde nos quedamos. Y vamos a hacer un poco de historia. ¿Por qué utilizar el maíz? Porque el maíz es básicamente el cultivo más difundido internacionalmente. En este caso, no podemos hablar de la historia de una por una de las semillas. Entonces, escogí a una en particular y en este caso, por decirlo así, la más famosa, para tener más o menos una idea de cómo han sido los diferentes orígenes en las diferentes semillas. Obviamente, unas más que otras, unos más confusos que otros, pero básicamente eh, historias muy similares de su origen. En el caso del maíz, su nombre científico, el sea maíz, que viene básicamente del griego seo, que significa vivir, y de su nombre nativo, maíz, que significa o cuyo significado es lo que sustenta la vida. Esto debido a que en la época precolombina el maíz era el principal grano que se cultivaba, que se consumía. Prácticamente era la joya en la corona en tema de alimentación. Entonces, tenemos varias teorías respecto a su origen. Entre estas está la teoría del teocintle. El teocintle es un maíz menos evolucionado, por decirlo así, de donde se fue caracterizando, se fue seleccionando el- por características deseables, lo que actualmente se conoce como maíz, el grano que conocemos nosotros. Hay otra teoría respecto al maíz silvestre, que aparentemente existió entre México y Guatemala, que es un maíz muy similar al que conocemos ahora y simplemente evolucionó un poco hacia lo que tenemos ahora ya comercialmente. Hay una tercera teoría que dice que el maíz viene de Asia, de los Himalayas. Aparentemente ya hubo unos cruzamientos con otras especies, con otras variedades. Y de ahí se fue dando lo que conocemos actualmente, o el maíz que conocemos actualmente, a pesar que esto no está muy claro todavía y no hay mucho respaldo detrás de esta teoría. Hay una cuarta teoría, que es la teoría andina, donde se cree que el maíz vino de Perú, ya que en una cueva conocida como Guitarrero, se encontró semillas de maíz. El punto está en que en este caso o en esta teoría no hay un pariente salvaje o un familiar cercano al maíz. Entonces, ¿de dónde evolucionó? ¿De dónde vino? Y ahí es donde muchos refutan esta teoría porque no hay un punto de origen o un punto de inicio. Entonces, al final, la teoría que pesa un poquito más o que se considera como más acertada sería la del Teocintle en México. Vemos también que en el centro de México, siendo un lugar muy seco, se pudo conservar durante mucho tiempo, durante muchos años, restos de maíz tierno. Entonces, esto corroboraría la teoría de que el punto de origen del maíz fue mexicano. En- Como novedad, en México utilizan unas
terminologías un poquito diferentes para referirse al maíz y a sus partes también. En este caso, cuando hablaban de maíz tierno, o cuando en México aún ahora hablan de maíz tierno, lo nombran como jilote, como chilote. En algunos países de Centroamérica también lo hacen, los mencionan de esta manera. De hecho, ya hay diferentes términos respecto al maíz. Maíz se le dice solamente al maíz duro seco. Por ejemplo, al choclo se le llama elote, a la tusa se le dice olote. Y bueno, como decía hace un momento, al maíz tierno se le dice jilote o chilote. Entonces son términos, terminologías que debiéramos considerar en algún momento si vamos a hacer algún tipo de investigación respecto al maíz para entender por qué esta terminología o para saber el por qué esta terminología. Continuando con la historia, en este caso del origen del maíz mexicano, vemos y conocemos, hemos visto, hemos escuchado en historia el tema de los olmecas, los aztecas y los mayas. Hemos visto películas a lo mejor al respecto y bueno, algo tienen de cierto, algo tienen de origen todos los términos y las actividades que se ven en estos documentales o películas. Eh, Básicamente los olmecas tenían un ritual religioso que era el juego de pelota. ¿Qué quería demostrar o qué hacían con el juego de pelota? Básicamente pasarla a través, una pelota de cuero, digamos, a través de un aro y habían sacrificios humanos para el ganador o para el perdedor, para el equipo ganador o para el equipo perdedor. Eh, Esto no está 100% claro, aparentemente variaba dependiendo de las condiciones del juego. Como méritos, en el caso de los olmecas, está, por ejemplo, la escritura que ellos tenían, está la invención del cero, está el calendario lunar, que de hecho es más preciso que el calendario solar que tenemos actualmente, con el que nos regimos actualmente, por ejemplo. Bueno, descendientes de los aztecas, de los olmecas estaban los aztecas. En el caso de los aztecas, aquí viene un aporte importante al tema de agricultura. Crearon un sistema de chinampas. Las chinampas eran básicamente balsas que tenían en algún lago o en algún lugar con aguas más profundas. Las llenaban con tierra, hacían una mezcla de tierra fértil y sembraban ahí. Entonces las plantas básicamente tenían un terreno húmedo permanentemente y tenían la posibilidad de pasar a través de las balsas sus raíces y conseguir agua de la parte de abajo de las balsas, en este caso del lago o del estanque en donde estaban. Entonces ellos aprovecharon el área muy bien. Fue una técnica nueva en ese entonces. Bueno, vemos al final la historia de los mayas, también relacionados a los aztecas y a los olmecas. Y vemos que en términos generales, esas tres culturas cultivaron una gran cantidad y una gran variedad de maíz. Tienen maíces de diferentes tamaños, mazorcas de diferentes tamaños, granos de diferentes colores. Y de hecho, esta selección o esta variedad, tanta variabilidad genética, es origen también de diferentes tipos de comidas. Existe básicamente un tipo de maíz para un tipo de comida. Entonces, interesante saber o conocer cuánta variedad de maíz puede existir. Como vemos en estas imágenes, obviamente, hay un sinnúmero de variedades en formas y colores y tamaños incluso.
Entonces, siguiendo con la historia, como les había dicho anteriormente, el maíz es de hecho el cereal más cultivado a nivel mundial. Se lo utiliza, o por qué tan cultivado, porque se lo utiliza no solamente en alimentación humana, sino también en alimentación de animales. Entonces, de ahí su volumen, su difusión y su importancia. Eh, en el término que tal vez alguna vez escucharon, a falta de pan buenas son tortillas, fue cuando en España hubo una guerra civil y México, tratando de apoyar un poco a España, eh, terminó enviando una buena provisión de maíz para que tuvieran como alimentarse, al menos. Entonces, obviamente no fue la única ayuda que envió, pero fue una de las relacionadas al tema. Y en vista de que ellos estaban acostumbrados, en España, estaban acostumbrados a comer pan, en este caso eh, con su materia prima, el trigo, terminaron comiendo tortillas hechas con maíz, con el maíz mexicano. Eh, Menciono también en este caso las actividades que hacían eh, en la época precolombina también con respecto a las milpas y a la rotación y asociación de cultivos. De hecho, tenían una costumbre también en ese entonces de combinar cultivos como el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, para complementar sus actividades y su producción. Básicamente sembraban el maíz, una vez que crecía, el tallo del maíz servía como tutor del frijol que sembraban posteriormente, así que no necesitaban tutorarlo. Sembraban la calabaza o lo que conocemos como zapallo, intercalado para que sirva como cobertura y evitar la proliferación de malezas. Y por ahí sembraban también algo de ají, que servía de alguna manera como repelente para algunas plagas. Entonces vemos que desde ese entonces ya había el tema de las rotaciones o las asociaciones de cultivos. Eh, Menciono la franja maicera de Estados Unidos, que es una región del medio oeste. Eh, en este caso, ¿por qué la traigo a colación? Porque es un área bastante extensa donde predomina básicamente este cultivo y se da porque en sus alrededores o en este medio hay muchas granjas de cerdos y pollos que utilizan el maíz como materia prima para hacer sus balanceados y obviamente alimentar a los animales de granja. Algo interesante aquí es que ellos obligatoriamente tienen que hacer una rotación de cultivos. Quiere decir que cada cierto tiempo el Estado mismo les obliga a que no siembren maíz y siembren otro cultivo, aunque lo subsidien. Quiere decir que el Estado les paga para que lo hagan, para que ellos puedan cambiar de cultivo, para que puedan rotar. Pero la intención es disminuir la probabilidad de un ataque de plagas, que obviamente al ser un área tan grande sería catastrófico. Terminarían atacando cientos de miles de hectáreas de cultivo de maíz. Y de hecho, este es uno de los puntos, o bueno, y algunos mencionados antes, que le dan tanta importancia económica al maíz a nivel global y local también. Aquí vemos un poco de cuáles son los estados con mayor producción de maíz en Estados Unidos. Esto puede variar un poco. Hay quienes dicen que esto se extiende un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia abajo tal vez. Pero es básicamente o estos son básicamente los estados que tienen mayor producción de maíz en Estados Unidos. Vemos un poco ya dejando el tema del maíz, cayendo un poco
en nuestro país, en nuestra realidad, eh, me interesó que conozcan un poco el tema de los granos andinos, ya que estamos más familiarizados con los de la costa y no va a ser muy complicado, pero debemos tener unas consideraciones también respecto a los granos andinos, como son por ejemplo el chocho, la quinoa, el amaranto o el amanto. La quinoa, de hecho en la época de, nuevamente, precolombina, fue considerado como el cereal de los dioses. En esa época no había cornflakes acá. De hecho, ese era el cereal que más consumían nuestros aborígenes y era el alimento preferido, por decirlo así, de los dioses, según sus creencias. Eh, estos granos tienen un alto contenido de proteína, entre un 14 y un 46%, y tienen grasa de tipo omega 3 y 6. Entonces, conocemos o nos dan a entender que son granos muy nutritivos para nosotros. De hecho, eh, se estima que una alimentación de un niño con quinoa o con chochos va a fortalecer su capacidad cerebral. Entonces, vemos la importancia de estos granos. En este caso, estos granos fueron investigados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el INEAP, y determinaron que son de los principales en los sistemas de producción de la sierra. No importa si son en asociación, intercalados, monocultivos, en rotación, son cultivos que se ven bastante seguido en la zona de la sierra. Pero asimismo, por tema de manejo, eh, de descuido, de desconocimiento, se pueden reportar pérdidas incluso hasta de un 34%, ya sea por ataque de plagas, por enfermedades, o bien sea por sequía o por exceso incluso de agua en época lluviosa. Entonces vemos que son granos con poca tecnificación y que son cultivos con poca tecnificación, en donde se puede hacer algo más de trabajo o un trabajo bastante arduo todavía. ¿Cuál es la importancia entonces de producir estos alimentos? Bueno, pues tenemos muchos puntos a favor en este sentido. Y entre ellos, uno de los principales, que los granos que producimos pueden ser consumidos directamente por el ser humano o pueden ser utilizados como alimento de especies animales que posteriormente van a alimentar también a los seres humanos. En el caso de los animales casi siempre se busca la carne animal como fuente de proteína. Entonces básicamente están ellos convirtiendo estos cultivos en proteína, que luego obviamente consumimos. En este caso, cuando lo hacemos de esta manera, lo que estamos haciendo es producir materias primas para producir balanceados, por ejemplo, para los animales. Pero también podemos producir materias primas para consumo. Por ejemplo, cuando hacemos harinas de maíz, harinas de plátano, harinas, bueno, de trigo, que son utilizadas luego en alimentación nuestra, cuando se hacen las tortillas, cuando se hacen tantos productos que podemos obtener, tantos alimentos que podemos obtener. Importancia también es el tema de la producción que tenemos. No solamente es aumentar la producción como tal, eso lo podemos conseguir con más tierra sembrando más. La idea es mejorar también la productividad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro rendimiento por unidad de área aumente. A lo mejor, no sé, no podemos acortar el ciclo del cultivo, pero a lo mejor podemos sacar un ciclo adicional durante el año, porque en ocasiones, no sé, por falta de agua o porque las condiciones no son las apropiadas, no hacemos un ciclo más. Entonces, técnicamente pudiéramos mejorar esas condiciones o pudiéramos dar las condiciones necesarias y
y a lo mejor agregar un ciclo más de algún cultivo al año. Entonces, básicamente vamos a mejorar o aumentar nuestra producción por unidad de área. Además, podemos mejorar la variedad o aumentar la variedad de alimentos disponibles. Vimos en el caso del maíz, nosotros tenemos algunas variedades de maíz en la costa, de hecho en la sierra hay más variedades todavía, y tenemos granos que a lo mejor están ahí, están disponibles, algunos granos tradicionales, que simplemente hemos dejado de consumirlos o que no tenemos la costumbre de hacerlo, pero que pueden mejorar nuestra nutrición y que pueden aumentar la variabilidad de alimentos que consumimos. En este caso también podemos utilizar la producción de semillas para conservar genes, para tener un banco de germoplasma, para, para hacer mejoramiento a futuro. A lo mejor en algún momento que ya ha pasado, no con nosotros, en otros países, hay un problema de escasez de alimentos y podemos tener un banco de germoplasma, podemos tener semillas básicamente guardadas que nos pueden servir para recuperar cultivos y poder alimentar a nuestra población. Cuando vemos, por ejemplo, que hay degradación o degeneración en algún cultivo, si tenemos la semilla madre, por decirlo así, tenemos un banco de germoplasma, podemos utilizarla para recuperar o para mejorar las condiciones, la calidad de esa semilla. De hecho, pudiéramos justamente aumentar nuestra variabilidad genética cuando hacemos selección, cuando hacemos cruzamientos. Y de hecho pudiéramos obtener en muchos casos lo que se conoce como vigor híbrido. Pero también tenemos que ser conscientes hasta dónde el tema de los híbridos son buenos si luego no los podemos seguir replicando. Entonces son algunas consideraciones que se deben tener, pero que también vemos que son positivas de una u otra forma. En este caso, nuevamente, en tema de genética, podemos seguir haciendo mejoramiento, ya sea con clones, a lo mejor con técnicas in vitro, con algo de selección como se lo había hecho tradicionalmente, incluso hasta con transgénicos, pero teniendo muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer, no cayendo en algunos vacíos que de hecho ya han caído algunas producciones anteriormente. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de recuperar algunas especies que a lo mejor estén en peligro de extinción. En este caso, hablamos de la caoba. La caoba es una madera que ha sido muy conocida, muy reconocida, de un alto valor en nuestro medio, que sin embargo ya no se explota o no se puede explotar porque está ya casi que extinguiéndose. Pero ¿qué tal si hacemos algún tipo de manejo de semillas, algún tipo de conservación y de reproducción? Y de hecho pudiéramos hacer, bueno, una recuperación de esta especie. A lo mejor trabajando arduamente pudiéramos conseguir recuperar la caoba a niveles comerciales. Entonces son ideas que pongo sobre la mesa de todo lo que se pudiera hacer con el tema de la tecnología de semillas. Entonces, básicamente obtenemos beneficios en muchos sentidos, en alimentación directa o en alimentación indirecta, en producción de materias primas, en generar ingresos, incluso hasta en generar energías. Entonces, tener clara la idea de cuánto podemos hacer con el tema de tecnología de semillas. Entonces, esto es todo por ahora. Muchas gracias con todos.